Un niño, uno de 7 hijos, sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En su casa rara vez había suficiente en todo sentido. Por ejemplo, él nunca tomó más que una parte de un vaso de leche. Y si el vaso estaba lleno, lo compartían 2 de los niños. Y el que bebía primero debía tener cuidado de no tomar demasiado. Después de que hicieron sentir cómodo al pequeño en el hospital, una enfermera le trajo un gran vaso de leche. Él lo miró con ansias por un momento y luego, con el recuerdo de las privaciones en su casa, preguntó: ¿hasta dónde puedo beber? La enfermera, con los ojos brillantes y un nudo en la garganta, le dijo: bebe todo, niño, bébetelo todo. Al igual que ese niño, era un privilegio para el antiguo Israel, como para nosotros el día de hoy, beber profundamente de los manantiales de la salvación. De eso se trata la serie en la que estamos estudiando, la promesa, el pacto eterno de Dios. Pero una buena pregunta ahora es: ¿dónde estamos en los pactos que estamos estudiando? Amigos, tras 400 años de esclavitud, la relación entre Dios e Israel se había simplemente deteriorado. Como siempre, Dios dio el primer paso para restablecer la relación y renovar el pacto que había concertado con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de cumplir su parte en este pacto. Bienvenidos a la lección número 7, titulada El Pacto en el Sinaí. Su anfitrión Rudy Vivanco les da la bienvenida y también les agradece por compartir esto con todos sus amigos en las redes sociales. También gracias por darle like a este video para que más personas puedan verlo. Y no se olviden de suscribirse a los canales si todavía no lo han hecho. Bienvenidos y vamos a agradecer a aquel que nos dio la oportunidad de estar juntos el día de hoy. Vamos a orar juntos. Padre Santo, pedimos tu bendición ahora. Por favor, inspira nuestras mentes, inspira nuestros corazones y danos palabra para este día, para vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El primer texto que quiero llevarlos para estudiar de este pacto que estudiaremos el día de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4. La Biblia dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, Dios hablando, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Dios mostró su gracia hacia Israel, liberándolos de la dura esclavitud y llevándolos tiernamente hacia una nueva relación de pacto con Él. El libro de Deuteronomio usa 2 ejemplos para expresar la manera en que Dios se comportó con este pueblo, el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 10, 11 y 12, encontramos una de esas 2 ilustraciones, esos 2 ejemplos que representan la forma como Dios los trató a este pueblo. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 12 encontramos que Dios es como el águila que lleva a sus polluelos sobre sí hacia las alturas. Desde allí los arroja para que aprendan a volar. Si no lo consiguen, los toma de nuevo sobre sus alas y los protege. Deuteronomio capítulo 1 y versículo 31 también nos da una ilustración de cómo Dios quiere cuidarnos, protegernos, bendecirnos. Deuteronomio capítulo 1 y versículo 31. Así como el Padre nos dice: toma de la mano a su Hijo para guiarle y protegerle en el camino. Asimismo, Dios quiere cuidar de nosotros, quiere guiarnos. Amigos, cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos guíe tiernamente y nos proteja hasta alcanzar la plena madurez en nuestra relación con Él. ¿Y saben qué es lo más importante de todo esto? No solamente que necesitamos nosotros que Él haga eso, sino que Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Este es un beneficio de este convenio del cual estábamos hablando el día de hoy, que es muy parecido a los beneficios anteriores, si ustedes se recuerdan. Vamos a otro pasaje para aprender un poco más acerca de lo que encierra este convenio del cual estamos hablando ahora, el convenio en el Sinaí. Éxodo capítulo 15 y versículo 13. La Biblia dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. La primera acción que Dios hizo a favor del pueblo de Israel fue redimirlos de la esclavitud. Eso es lo que nos dice Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Pero esta palabra redimir es muy importante entenderla. ¿Qué era un redentor en aquel tiempo? El redentor era el pariente cercano que recompraba las tierras que la persona había tenido que vender o pagaba las deudas que había contraído, librándolo de esta manera de la esclavitud a la que se había
tenido que someter. Eso era un redentor en aquel tiempo. Ese era el concepto de un redentor, un pariente cercano que pagaba las deudas o que pagaba la vida de este esclavo que era ahora por sus deudas. Dios actuó como este pariente redentor. Para hacerlo, sin embargo, había, de acuerdo a Éxodo capítulo 3 y versículo 8, descendido para librarlos de mano de los egipcios, en el caso del convenio del cual estábamos hablando, del pacto del cual estamos hablando. Pero ¿cuál fue el precio que Dios tuvo que pagar para redimir a Israel y en este caso también a nosotros el día de hoy? Esto fue lo que Dios hizo. Escucha, amigo, descendió a este mundo haciéndose hombre como nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, muriendo en la cruz. Y ahí la importancia de la cruz, del sacrificio en la cruz. Por eso es que Jesucristo dice en Juan capítulo 6 y versículo 51, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. También Efesios capítulo 1 y versículo 7 lo reafirma. Así que Dios redimió al hombre, no solamente al israelita, sino al hombre, la mujer en general. ¿Cómo nos redimió? Descendiendo, haciéndose como hombre, muriendo en la cruz, pagando por nuestros pecados, y de tal manera Él es la salvación. Él es el único que puede redimirnos. Él se convirtió en nuestro Redentor. Querido amigo, querida amiga, solo Jesús nos podía rescatar. ¿Entiende esto? Solo Él nos podía salvar. Jesucristo puso a un lado su manto real, su corona real, y revistió su divinidad con humanidad para convertirse en el sustituto y fiador de la humanidad, para que muriendo en la humanidad pudiera con su muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. No podría haber hecho esto como Dios, ¿entiende? Pero Cristo podía morir viniendo como hombre, y ahí está la razón por la que Dios se hizo hombre. Por medio de la muerte, Él venció a la muerte. Luego de los beneficios que encontramos en este convenio, vamos a ver también qué es lo que el convenio encierra. Para eso los voy a llevar a Éxodo capítulo 20 y versículo 3. Vamos a Éxodo capítulo 20 y versículo 3 para ver qué podemos aprender de este convenio. Éxodo 23, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Obviamente ese es uno de los mandamientos que ustedes muchas veces habrán escuchado, pero lo importante es que en el libro de Éxodos, capítulos 19 al 24, encontramos cómo se realizó este pacto, todo lo que sucedió alrededor del pacto y lo que el pacto contiene. Veamos rápidamente un resumen de lo que sucedió alrededor del pacto y el pacto mismo. En el capítulo 19, por ejemplo, los primeros versículos 1 y 2, encontramos que Dios dirige a Israel hasta el monte Sinaí. Él los dirigió, Él los llevó a este monte. En el capítulo 19 de Éxodo, versículos 3 al 6, que es la siguiente porción, vemos que Dios les propuso entrar en pacto con Él. Fue la invitación de Dios al pueblo de Israel. Y luego en la siguiente porción del capítulo 19 de Éxodo, versículos 7 y 8, encontramos que el pueblo de Israel, después de que Dios le propone, el pueblo de Israel acepta hacer este pacto. Y luego vemos en el capítulo 19, la siguiente porción, versículos 9 al 25, encontramos que luego de haber aceptado este pacto, ellos debían santificarse durante 3 días y poner límites alrededor del monte para que nadie se acercase demasiado a la presencia de Dios que estaba en el monte. Y luego de eso pasamos al capítulo 20 de Éxodo, donde encontramos que Dios desciende y proclama a alta voz los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Y siguiendo con el flujo de cómo está escrito Éxodo capítulo 20, luego encontramos en los versículos 18 al 21 que el pueblo escoge a Moisés como mediador del pacto. Ellos no querían, estaban con miedo de la presencia, de la maravilla que sucedía en este monte. Y dijeron, Moisés, tú anda y tú habla y tú nos traes las palabras que diga Dios. Y lo que Él diga que hagamos, nosotros lo vamos a hacer. Ahora, en los capítulos 20 y 23, los versículos del capítulo 20, versículo 22 al capítulo 23, versículo 22, encontramos los detalles de las normas del pacto. Y finalmente, en el capítulo 24 de Éxodo capítulo 24, encontramos que el pacto es ratificado ante 70 ancianos y el pueblo fue rociado, dice el capítulo 24,
con la sangre del pacto. Así lo llama Éxodo capítulo 24. Esto son los símbolos y los mandamientos que encontramos en este pacto que Dios invita a este pueblo a entrar. Pero visitemos nuevamente este Éxodo capítulo 20 y versículo 3 para ver qué más podemos entender de este pacto en que Dios entró con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20 y versículo 3. Leámoslo una vez más. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos que para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, Dios les pidió que construyesen un santuario para Él. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 25 y 8, el pedido de Dios al pueblo de Israel. Hagan un santuario, un edificio. A través de este santuario y los ritos en él realizados, Dios simbolizaba las realidades celestiales. ¿Qué era lo que Dios quería que ellos entendieran? El plan de redención. Cómo Dios iba a salvar a la humanidad. Esta redención iba más allá de la liberación de la esclavitud egipcia. Apuntaba al Mesías. Cada artículo, cada elemento, cada cosa que involucra al santuario. Y esto es hermoso. Tienes que estudiarlo, tienes que leerlo si no lo has visto todavía en el libro de Éxodo. Todo acerca del santuario apunta al Mesías, que al morir como morían los animales sacrificados allí en el templo, cargaría nuestro pecado sobre él. Escucha por favor, querido amigo. Este es el verdadero significado y propósito del pacto eterno, del cual estamos estudiando. Es la salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída, que te ofrece a ti, que me ofrece a mí. Es un pacto que Dios te invita a ser parte para que así tú recibas los beneficios de ese pacto y pases a ser el redimido de Dios. Cuando hablamos de un contrato, tenemos que hablar también de las obligaciones del contrato. Recuerden que este es un contrato bilateral. Ambas partes tienen un rol de participación. Vamos una vez más a Deuteronomio capítulo 11 y versículo 13. Vamos a estudiar ahora Deuteronomio capítulo 11 y 13. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Si obedeciereis, escucha esa palabra, cuidadosamente a mis mandamientos, Dios hablando aquí, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, si obedeciereis. La obediencia, querido amigo, es una parte integral del pacto y tenemos que entender esto. Como cualquier contrato, como cualquier pacto, como cualquier convenio, hay dos partes que llegan a firmar este pacto y son responsables de que el pacto en realidad sea exitoso. Entiende, amigo, que aún antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cooperar con Dios obedeciéndole. La obediencia es parte del caminar del creyente. Ellos hicieron esto. ¿Cuándo? Cuando Dios les dijo que untaran los dinteles de las puertas con sangre, ellos obedecieron e hicieron eso. Cuando Dios les dijo que salieran de Egipto, obedecieron e hicieron eso. Razona conmigo, querido amigo, razona conmigo, después de haber dicho esto. Piensa conmigo, si para mantenernos en el pacto es necesario obedecer, ¿estamos ganando nuestra salvación a través de nuestra obediencia entonces? La respuesta para esa pregunta es simplemente no. La salvación se obtiene por fe. Y esto lo dice Romanos capítulo 3, versículos 20 y 24. Siendo, sin embargo, la obediencia el fruto de esta fe. Y esto también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12. Apocalipsis 14 y versículo 12 nos corrobora esta enseñanza. Hay una realidad que tú y yo tenemos que entender. Escucha. Obedecemos a nuestro Redentor porque amamos al que nos salvó. Obedecemos a nuestro Redentor porque amamos al que nos salvó. La obediencia es una consecuencia y no es la razón. Este es un hecho que quiero compartir contigo, querido amigo, para que entiendas el rol de la obediencia en el caminar cristiano, en el caminar del creyente. Obedecer nos eleva espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Y esto lo dice Romanos capítulo 7 y versículo 7, por cierto. Además de esto, nuestra obediencia le permite a Dios usarnos en la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Porque nosotros obedecemos, entonces eso le permite a Dios utilizarte para ser un conductor de las buenas nuevas, de las buenas noticias que Dios tiene para este mundo caído.
Vamos una vez más para continuar hablando de la obligación del compromiso. Vamos una vez más a la Biblia, a Éxodo capítulo 24 y versículo 7. Éxodo capítulo 24 y versículo 7. La Biblia dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. A pesar de las buenas intenciones del pueblo, ni hicieron todo lo que Dios les dijo, ni obedecieron. Ahora, la pregunta es: ¿por qué sucedió esto? La respuesta no es tan difícil. Porque ellos basaron su obediencia en su propio esfuerzo. Y aquí hay un problema. Y un problema que necesitamos aceptar. Todo nuestro esfuerzo es tan solo, dice la Biblia, como trapo de inmundicia delante de Dios. Y eso lo dice en Isaías 64 y versículo 6. Isaías 64 y versículo 6. Les faltó un ingrediente esencial: la fe. Hebreos capítulo 4 y versículo 2 nos habla de esto. Es Hebreos 4:2. Con el tiempo llegaron a creer que una obediencia estricta a la letra de la ley, como que si eso fuera posible, podía hacerlos merecedores de la salvación. No hay nada bueno que tú puedas hacer, querido amigo, que te haga merecedor de la salvación. La salvación es un regalo de Dios por gracia y por el amor que Él te tiene a ti. Entendamos esto. No es nuestra justicia la que nos salva, sino la justicia de Dios. Cuando por fe aceptamos esto que es tan importante en el caminar cristiano, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto lo dice Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Aceptemos, querido amigo, que somos pecadores. Somos malos. Nosotros no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir la ley que Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Él vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que enfrentar cada día. Sin embargo, su vida fue impecable. Él murió por nosotros. Él murió por ti. Y ahora ofrece quitar nuestros pecados, tus pecados, y vestirnos y vestirte de su justicia. Amigo querido, amiga querida, si te entregas a Jesucristo y le aceptas como su Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplazará tu carácter y serás aceptado por Dios como si nunca hubieras pecado. Eso, amigo, es amor. Y Dios quiere que aceptes su regalo. Te veo la próxima semana. Que Dios te bendiga.